muchas frases populares que sirven para motivar, ¿no? Yo estaba pensando en algunas que son muy conocidas y que sirven para motivar y que al final dicen lo mismo que lo que hemos leído, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? Si tienen una, me avisan, ¿no? Yo tengo esta. No importa cuántas veces te caigas, lo importante es levantarse, ¿no? No importa cuántas veces te caigas, lo importante es levantarse. Y hay una frase que se utilizó mucho en mi país cuando un equipo de fútbol empezó a participar en una competencia internacional y empezó a ganar y a ganar y a ganar y a ganar y a ganar. Y llegó un momento en que ya nadie podía creer a qué instancia habían llegado, ¿no? Y empezaron a decir la frase sí se puede, porque ya estaban buscando el campeonato, ¿no? Era algo imposible para nosotros, pero empezaron a decir la frase sí se puede. Y esa frase motivadora se quedó grabada en el corazón de un pueblo que representaba el equipo que estaba participando. Y al final esa frase se hizo parte de todos los peruanos. Cuando hay cualquier problema en el Perú, salen a manifestar y dicen, sí se puede, sí se puede, sí se puede, ¿no? Para motivarte, ¿no? Para motivarte, ¿no? Entonces, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué más te puede motivar que eso? ¿Qué más te puede motivar tener un Dios que venció al mundo? El mundo que te está agobiando, el mundo que te está apretando, Dios ya lo venció. Y Él es tu papá. Entonces, ¿hay algo más que necesites para motivarte? ¿Hay algo más que yo necesite para estar motivado? Es difícil pensar, ¿no? Es difícil pensar, ¿no? Mira, todos, los creyentes o no creyentes, los ateos, los cristianos, debemos superar nuestros límites. Todos. Debemos levantarnos. Tenemos la obligación de superar obstáculos, ¿no? Tenemos la obligación de superar obstáculos. Darle la vuelta a la página de los fracasos, ¿no? Si fracasaste hoy, bueno, mañana es un nuevo día. Mañana es un nuevo día. Agárrate de Dios, del poder de Dios y avanza, sigue avanzando. Y si te caes de nuevo, bueno, levántate. Levántate, no te quedes en el piso. No te quedes frustrado, amargado y triste por un fracaso, por un error, ¿no? Incluso los rechazos que recibiste en la vida cuando fuiste niño y quizás al inicio de tu caminar con Dios, ya están en el pasado, ¿no? Ya están en el pasado. Hay cosas que uno recuerda, que sigue recordando con dolor por un rechazo, por un error que cometió, que no te dejó avanzar, y seguimos pensando en eso y seguimos mirando atrás y eso nos sigue generando una herida. Muchas veces pasa eso, pero hay muchos ejemplos de superación. En la vida secular hay muchos ejemplos de superación que pasaron momentos de fracaso y momentos de sombra y luego superaron eso. Por ejemplo, ejemplos tradicionales. ¿Conocen a Michael Jordan? El basquetbolista. Dice que Michael Jordan fue rechazado en su equipo de básquet de la escuela. Imagínate eso. ¿De la escuela? De la escuela. Imagínate cómo se sentirá el profesor que lo rechazó. Se debe sentir bien mal, ¿no? Dice que fue rechazado del equipo de básquet de su escuela. Fue cortado del equipo de baloncesto de su instituto, no solamente de su escuela. Después pasó al instituto y también lo sacaron del equipo de básquet del instituto. A Michael Jordan. Yo digo, esos profesores deben estar haciendo otra cosa, que enseñando básquet deben estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces superó muchas derrotas y se convirtió 6 veces campeón de la NBA, la liga profesional de básquet más importante del mundo, ¿no es cierto? Otro ejemplo de la NBA, Kobe Bryant, ¿cierto? Kobe Bryant, que ya partió, que él jugó en Los Ángeles Lakers, dice que tuvo una carrera legendaria en la NBA, esto lo vi en internet, legendario, o sea, es una leyenda de la NBA, una leyenda de la NBA. 5 campeonatos, 18 veces seleccionado el equipo de las estrellas, 2 medallas de oro olímpico, anotador histórico, muchos récords en su carrera. Pero ¿sabes cuál es el récord más importante de Kobe Bryant? ¿Alguno de lo que le he leído? No. Dice que ostenta el récord de más tiros libres, de más tiros fallidos en la historia de la NBA. Es el que más veces ha fallado tiros en la historia de la NBA. Kobe Bryant. ¿Cuántas veces falló? Ahora, yo te hago la pregunta, ¿cuántas veces fallaste tú? ¿Hiciste récord de fallas? No creo, ¿no? Pero sin embargo, nuestras fallas nos limitan. Nuestras fallas no nos dejan avanzar. Y el mensaje aquí es que el error no te condena. El error no te limita.
El error no significa fracaso. El error no significa fracaso. No importa si fracasaste al iniciar o si llegaste a la cima y luego caíste o fracasaste de nuevo. Mira, el fracaso nunca debe condicionar tu victoria final. Nunca. Sí y solo sí, no se lo permitimos. El problema está cuando se lo permitimos. Cuando escuchamos al fracaso como un consejero principal, ¿no es cierto? Y muchos hacemos eso y tenemos ese error, cometemos ese error, que el fracaso es nuestro principal consejero, ¿no? Y te dice, no lo vas a lograr. Acuérdate, la última vez fracasamos juntos, te dice, ¿no? Pero, ¿han escuchado de Usain Bolt? Ya, Usain Bolt dice que consiguió sus 2 primeras medallas de oro en el 2008, en las Olimpiadas de Beijing del 2008. Y luego en el 2011 fue al Mundial de Atletismo, el Campeonato Mundial de Atletismo. ¿No? Es como el Campeonato Mundial de Fútbol, es el campeonato más importante del mundo en esa disciplina, en atletismo. Y dice que antes de que la carrera empiece, él tuvo una falsa partida y lo descalificaron. Lo descalificaron. En el Mundial, cuando todo el mundo esperaba que él gane la medalla de oro en el Mundial de Atletismo, ¿no? Y después dijeron, él no se va a levantar de ese fracaso. No se va a levantar de ese fracaso, porque fue un fracaso rotundo, ¿no es cierto? Porque todo el mundo tenía mucha expectativa de él y querían verlo correr. Pero él no se cayó. Y de hecho consiguió medallas en Londres 2012, en Río 2016 y batió récords históricos que nadie hasta el día de hoy ha podido superar, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces él tomó una mala decisión, ¿no? La falsa partida es cuando tú partes antes de que suene el disparo, ¿no? Entonces yo creo que fue una ansiedad, una mala decisión, que la ansiedad lo hizo tomar una mala decisión. Y a veces, muchas veces fallamos no porque no amemos a Dios, sino porque tomamos malas decisiones. Tomamos malas decisiones y el tomar malas decisiones no implica que no amemos a Dios, seguimos amando a Dios. Pero los fracasos a veces se dan por malas decisiones que tomamos. Y cuando eso pasa, hay algo mucho más duro que la caída. Hay algo mucho más duro que el fracaso. ¿Sabes qué es? Es la culpa. La culpa es lo que te hace daño. La culpa es lo que te enferma. Es una voz interior que te condena. ¿No? Es una voz interior que te está hablando, que está como un enanito en tu cerebro que te está hablando, ¿no? Que te está condenando. ¿No es cierto? Que te está diciendo, fracasaste. Fracasaste. Lo intentaste y fracasaste. Ya no lo intentes más, te dice. Ya no lo intentes más, porque ya, ¿qué más quieres? Ya fracasaste. El problema está que a veces cuando fracasamos, muchas veces sentimos que ya no merecemos volver a intentar, ¿no es cierto? Ya no merecemos volver a intentar porque ya fracasamos. No vale la pena volver a intentar porque ya fracasaste. ¿Vas a fracasar de nuevo? O debemos esconder debajo de la alfombra nuestro fracaso, ¿no? Nuestro error lo metemos debajo de la alfombra, ¿no? Guardarlo bajo 7 llaves, para que nadie se entere, ni Dios, ¿no? Eso es lo que pensamos, ¿no? Y no hablamos nunca del error. No hablamos nunca del fracaso, ¿no? Nosotros somos nuestros principales críticos. Seguro, nosotros somos los principales críticos. Exacto. Exacto. Nosotros y el mundo en general condena tu error y te lo recuerda siempre, ¿cierto? Te recuerdan siempre el error, te recuerdan siempre el fracaso, pero Dios no te condena ni te castiga, ¿no es cierto? Dios no nos condena ni nos castiga, Dios nos restaura. Me encanta esa palabra, Dios te restaura, Dios me restaura, ¿cierto? Para Dios el castigo no corrige. Para Dios, mira lo que Dios me dijo. Para Dios el castigo no corrige ni te hace mejor. El castigo no te acerca a Dios. Acercarte a Dios, eso te corrige y eso te hace mejor. Es al revés, ¿cierto? El problema es que tenemos el plano puesto al revés, ¿no? Pensamos que el castigo nos acerca a Dios. No, es al revés, ¿cierto? Acercarnos a Dios nos corrige y nos hace mejor, ¿no? Dios nos restaura. ¿Qué utiliza Dios para restaurarnos? ¿Qué utiliza Dios para restaurarnos? Dios nos restaura por medio del amor. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos restaura por medio del amor, ¿no? Y Él utiliza procesos para restaurarnos. Él utiliza procesos para restaurarnos. Y quizás lo que estamos viviendo, los errores, los fracasos, son parte de ese proceso. Son parte del proceso que Dios utiliza para restaurar nuestra vida, para sanar nuestro corazón. Amén. Dios utiliza situaciones para que tú te acerques más a Él, para que tú lo busques más. ¿No es cierto?
Y el otro día yo le ponía una frase a Damián para nuestro proyecto y Dios no trabaja con personas perfectas. Dios no necesita que tú seas perfecto, ni que yo sea perfecto. Él trabaja con personas dispuestas a caminar con Él, con personas obedientes, con siervos, con gente que se deje moldear. Necesitas humildad para seguir a Dios. No necesitas perfección, solo necesitas ser humilde para dejarte moldear o para menguar, como hablábamos hace algunas semanas, ¿no? Por eso Dios me decía, no escondas tu fracaso, no escondas el error, recuérdalo y entrégaselo a Dios. Recuerda tu error, recuerda el fracaso y entrégaselo a Dios. Esa falsa partida que en algún momento tuviste como Usain Bolt, entrégasela a Dios. Porque Él te va a restaurar. Solo Él puede volver a encaminarte en el rumbo que tú necesitas estar. Solo Dios. Mira, yo ponía, aprende de Él para que en el siguiente intento veas la victoria. Me refiero al fracaso. Aprende del error para que en el siguiente intento veas la victoria. Siempre con Dios de la mano, ¿ok? El otro día escuchaba a un pastor que decía, David, el rey David, tuvo muchas batallas, ¿no es cierto? Muchas batallas. Muchas de ellas las plasmó en los libros de la Biblia que escribió él mismo, ¿cierto? Pero se han dado cuenta que David mismo, nunca escribió de la victoria más importante que quizás todos conocemos, que es cuando derrotó a Goliat. Él nunca escribió de eso. Él nunca escribió de esa victoria, que fue preponderante para el pueblo, que fue importantísima, ¿no es cierto? Que le dio la categoría de rey, porque de ahí él se casó con la hija del rey. Pero nunca escribió de eso. ¿Y sabes de qué escribió? De la batalla que tuvo y que perdió con Betsabé. De eso sí escribió. A veces pensamos que los fracasos no se tienen que esconder debajo de la alfombra, como decía. Pero el fracaso te enseña mucho más que la victoria, incluso a veces. El fracaso moldea tu personalidad, tu manera de ser, te encamina más en el rumbo que Dios ha elegido para ti y para mí. Por eso es importante que no, yo no sé si eso sea chistoso o contradictorio, pero que no menospreciemos el fracaso. El fracaso nos hace avanzar, aunque no lo creas. Nos acerca más a Dios. ¿No es cierto? Podría decir que el rey David, al no hablar de esa parte, como que es muy Trascendente, ¿no? Trascendente. Fue humildad. Quizás para no decir, hablé y hablar de sí, que yo lo vencí. Claro, se sabe que es la mano de Dios, se sabe que fue dirigido por Dios. Pero sí, por algún motivo, una enseñanza tiene eso. Bueno, podríamos decir que fue humildad, que quiso darle la gloria a Dios, él no quiso vanagloriarse. Puede ser todo eso. Lo cierto está en que él nunca escribió sobre eso. Escribió otras cosas, pero como tú dices, fue relevante. Seamos honestos, yo creo que la victoria principal que tuvo David fue contra Goliat. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué no escribió de eso? Pero sí escribió del fracaso, o por lo menos le pidió perdón a Dios del fracaso que tuvo por el pecado que tuvo con Betsabé. Sí escribió de eso. Y él se arrepintió de eso, ¿no? Y Dios lo exaltó, a pesar de, ¿cierto? Entonces, los fracasos que tú y yo podemos tener, o los errores que hayamos cometido, o los temores que hayamos podido tener de nuestra infancia, nuestra juventud, eso no van a condenarnos ni van a definir nuestro futuro con Dios. Dios ya escogió un futuro para ti y para mí, un futuro glorioso. Por eso se dice que romper esas ataduras, porque son ataduras del pasado que no te dejan avanzar. Exacto, exacto. El fracaso, la tristeza no te definen. Una caída no te quita el llamado. Una caída no te quita el llamado. Aunque estés pasando días tristes, Dios siempre está a tu lado. Dios siempre está a tu lado. Yo le mostraba también, hay una persona que hace videos evangelísticos, no sé si lo han visto, que es una persona que simula que está hablando por teléfono con Dios. Espectacular, espectacular. Sí.
Buenísimo, buenísimo, me encanta, ¿no? Su forma de evangelizar es Sí. ¿No? ¿Tú lo has visto? Sí, Bueno, ¿no? Bueno, sí, pero sí. señor, le dice, pero señor, ¿tú quieres que haga eso? Le dice, Ajá, sí. demasiado. Muy creativo, Como si estuviera muy creativo, conversando. ¿no? Muy creativo. Y te quedas pegado, ¿ah? Te quedas Claro. pegado, ¿no es cierto? Entonces, Dios utiliza el talento que te dio para glorificar su nombre siempre, Así es. Amén. ¿no es cierto? Y nunca estimes tu talento como pequeño, ni menosprecies lo que Dios te dio, ¿cierto? A veces menospreciamos lo que Dios nos da y nos conformamos con el error, con el fracaso, y nos quedamos con eso en nuestra cabeza. Dios quiere hacer cosas grandes contigo y conmigo. Amén. Y el límite no lo pone Dios, lo ponemos nosotros, ¿cierto? Cuando tenemos esas ataduras del pasado o quizás del presente que no nos dejan avanzar porque nos autocondenamos, eso nos limita. Y Dios te dice, ¿por qué te limitas? ¿Por qué te frenas? Yo te voy a bendecir. Confía en mí. En el mundo tendréis aflicción. Pero confía que yo he vencido al mundo. Cuando fracasamos o cuando padecemos una tristeza y no se esconde ni se justifica, la tristeza no se esconde ni se justifica delante de Dios, siempre podemos tomar también dos caminos cuando eso pasa, ¿no? Podemos no entregarle nuestra falla a Dios, ¿cierto? Y nos guardamos esa falla, y nos guardamos ese error, ese fracaso, y ahí lo que llega a tu vida y a mi vida es una situación que se llama culpa. Culpa, ¿no? Cuando una falla no se la entregas a Dios, eso se llama culpa. Y la culpa te acusa, la culpa te avergüenza, la culpa te aleja, la culpa te castiga, pero no te sana ni te restaura. Sí, claro, la culpa no te sana ni te restaura, al contrario, te amarga, como dices. La culpa no te transforma. A veces pensamos que la culpa nos transforma, ¿no? Y los látigos y el golpe y la autocorrección nos transforman y nos hacen mejores, ¿no? La culpa nos hace perder el control, te roba la paz. La culpa te roba la paz. La culpa nos paraliza y nos aleja del plan de Dios. La culpa nos aleja del plan de Dios, nos autocondena. Y el otro camino que podemos tomar cuando fallamos, cuando un fracaso o una falla, se le entregas a Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cualquier fracaso, cualquier falla, cualquier error, cualquier falsa partida que podamos tener, como la tuvo Usain Bolt, tenemos que entregársela a Dios. Tú permites que Dios intervenga en el proceso de tu error, de tu falla, entonces tú le estás dando autoridad a Él para que trabaje contigo. Tú le estás dando la libertad a Él para que entre en tu vida y te ayude a corregirte, ¿cierto? Le estás dando la autoridad para que trabaje, y Dios trabaja a través de procesos siempre. ¿Sí? Entonces le estás dando la autoridad para que Él trabaje a través de un proceso. Y ese proceso por el cual Dios trabaja contigo y conmigo se llama restauración. Ese proceso que Dios utiliza para trabajar contigo y conmigo se llama restauración. Y ahí está la diferencia entre la culpa, cuando no le entregas tu error a Dios, y la restauración, cuando sí lo haces. ¿Cierto? El mensaje aquí es: no escondas tu error debajo de la alfombra. No escondas el fracaso. A veces nos avergonzamos de nuestro fracaso y no lo decimos. Exacto, eso iba a decir. Una obra restaurada vale más que la original. Una vida restaurada por Dios vale más que tu vida original, que como empezaste, o como éramos antes de conocer de Dios. ¿No es cierto? Vale más. Entonces, el mensaje es: entrégale tus fallas a Dios, entrégale tus caídas, deja que Él te levante, deja que Dios te levante. Entonces, Dios transformará tu caída en victoria. Dios va a transformar tus caídas en victoria. Porque Dios nos mira con agrado, Dios nos mira con amor, porque Él nos ama. Yo el otro día vi una frase que me gustó y la anoté. Dice: transformados por su mirada. Cuando Dios te mira y tú lo miras, Él te puede transformar solo con su mirada. Sí. Solo la mirada de Dios te transforma. Déjate transformar por la mirada de Dios. Dios te está mirando ahora, Dios me está mirando ahora. Pero a veces no nos dejamos transformar.
La mirada de Dios nos transforma. Entonces, decide entregarle todo a Dios, tus luchas, tus batallas, tus caídas. Esa es la decisión más inteligente que con la que podríamos salir ahora. Entrégale todo a Dios. Principalmente tus fracasos. Evidentemente tus victorias también, pero principalmente tus fracasos y tus caídas. Lo que te limita, eso entrégaselo a Dios. El otro día también escuchaba una frase que decía que tus decisiones alaben al Señor. Que tus decisiones alaben al Señor. Yo quiero tomar decisiones que alaben a Dios. La alabanza no es solamente con música, que es espectacular. Tus decisiones también pueden alabar a Dios. Mis decisiones alaban a Dios, ¿cierto? Hace algún tiempo yo leí un estudio que decía lo que más hace el ser humano en el día es tomar decisiones. Sí, prácticamente. ¿es verdad? Todo el día estamos tomando decisiones, todo el día. ¿A cuántas de esas decisiones, que deben ser millones que tomamos al día, lo involucramos a Dios? ¿La mitad? Yo creo que menos. Yo creo que menos. Hermano, me encanta tu honestidad. Dice, menos, mucho menos. Damos muchas cosas y... ¿Es verdad? Damos por sentado muchas cosas. Y Cristo lo dijo de otra forma, dijo, poner nuestros pensamientos cautivos a la Exacto, obediencia de Cristo. exacto. O sea, eso es todavía incluso Un paso más. Sí, un paso más, porque es más fuerte. Exacto, exacto. ¿Querías decir algo? No. Entonces, cuando le entregas tus caídas a Dios, Él te perdona porque te ama. Él te restaura y Él te llena. Busca el perdón, la restauración y la llenura de Dios en tu vida. Eso es lo que necesita tu vida y la mía. Y si Él te perdonó, perdona tú también. Perdona tú también. Yo escribía, si te han fallado, perdona. ¿No? Y si has fallado tú, perdónate a ti. Porque a veces nosotros somos rigurosos con nosotros mismos y no podemos perdonarnos a nosotros mismos el error que cometimos. Entonces, si te han fallado, perdona. Pero si tú has fallado, perdónate. Porque Dios ya te perdonó. Dios ya nos perdonó. Pero nadie puede perdonar si el Espíritu de Cristo no habita en él. ¿Cierto? Nadie puede perdonar si el Espíritu de Cristo no habita en él. ¿No? Porque el perdón genuino requiere de un poder que solo viene de Jesucristo. Si no, es un perdón ficticio. Es un perdón temporal. Y el perdón temporal no sirve. Claro, ¿no? El perdón temporal no sirve, ¿no? A veces pensamos que nuestra vida está llena de luchas, nuestra vida está llena de obstáculos. Yo estaba leyendo una historia que es una historia que no es de bíblica, pero estaba leyendo la historia del salmón. ¿Conocen el salmón? Ajá. Es delicioso, ¿no? ¿Cuál de todos el de allá? Dice que el salmón, y yo ponía esto, ¿no? Hay que ser como el salmón. El salmón dice que nada río arriba, contra la corriente, ¿cierto? ¿Y sabes por qué nada contra la corriente? ¿Sabes por qué nada contra la corriente? Dice que ellos salen de su hábitat del río, porque ellos son peces de río, y se van al océano. Y luego vuelven a su casa en el río. Esa ida de regreso es contra la corriente, ¿cierto? Porque quieren volver a su casa, porque en su casa se sienten seguros. ¿Ok? Y una vez escuché a Dante Gebel, una prédica, dijo que nosotros no pertenecemos acá. Nuestra casa está en los cielos. Y nosotros vamos a volver allá. Nuestro hogar está ahí. Y la prédica se llamaba Vuelve a casa. ¿No? Nosotros, tú y yo, vamos a volver a nuestra casa, al lado de nuestro Padre. Y quizás nuestra vuelta a casa es tan o más difícil que la del salmón, que volvía a su casa contra la corriente, ¿cierto? Dice que muchos salmones mueren en el intento de volver, pero tú y yo no somos de esos, ¿cierto? Tú y yo vamos a llegar a los pies de Jesucristo y vamos a sentarnos al lado de Él en su casa, porque de ahí vinimos. Y el tiempo de prueba que estás pasando es como el regreso cuesta arriba y contra la corriente. Quizás así lo sientes, quizás así lo siento yo. Y le dices a Dios, Señor, ¿por qué tantas pruebas? Y Dios me puso el ejemplo del salmón. Mira, interesante. A nosotros que nos gusta comer, ¿no? Encima. Y si es salmón, buenísimo. ¿No es cierto? ¿Ah? Con espárragos, sí.
Mira, en la vida no hay términos medios, ¿no? O estás con Dios o estás contra Dios, ¿no? O estás con Dios o estás contra Dios, ¿no? No hay gris. No, así. Yo escuchaba a La un pastor palabra que lo decía, dice, ¿no? yo escuchaba a un pastor que decía, la vida en Baño María, ¿conocen el Baño María? En Baño María no existe, ¿cierto? La vida así calientito, así bacán, Baño María no existe. O eres o no eres, ¿cierto? O estás con él o estás contra él, La palabra lo dice, ¿no es cierto? Así es. Si fallaste, levántate y aférrate a Dios. Aférrate a Dios. El victimizarnos es el peor de los impulsos, ¿no? A veces nos encanta ser las víctimas, ¿no? Y nos victimizamos, ¿no? No que por él, por ella, porque me trataron mal, ¿no es cierto? Por Alberto, por Mónica, ¿no es cierto? Y culpamos a todo el mundo, ¿no? Pero ese es victimizarnos, ¿no? Nadie me quiere, todos me odian. Nadie me quiere, no me esperan, no me hablan, no me saludan. Lo que el Señor Eso, dice a es, veces. entrégame a mí el problema. Exacto. No es tuyo, es mío. Entrégamelo a mí. Pero en él. Entrégamelo a mí. Mira, ya vamos terminando. En la vida vamos a fallar. Muchas veces quizás. Uno más que otros, ¿no? Vamos a fallar. Vamos a caernos, ¿no? ¿Quién nos ha caído nunca? ¿No? Vamos a caernos. Y vamos a tener heridas. Vamos a tener heridas, vamos a tener falsas partidas, vamos a herirnos, vamos a tener cicatrices producto de los errores que cometemos. Producto de los errores. Vamos a cometer errores. Hemos cometido errores y vamos a seguir cometiendo errores. Porque no somos perfectos, ¿cierto? Pero las fallas en Dios tienen el propósito de hacernos mejores. Las fallas en Dios tienen el propósito de acercarnos más a Él, de buscarlo con más intención. A veces lo buscamos cuando se nos ocurre o cuando no tenemos nada mejor que hacer. Lo buscamos. No, Dios quiere que seamos intencionales en buscarlo. Y probablemente utilice esos fracasos para que te acerques más a Él. Para acercarte más a Él. Porque Él te ama y quiere y te anhela. Él te anhela. Vamos a cerrar con 2 Corintios 12, 9, 10. Creo que es el único versículo que he hablado de los salmones, de Kobe Bryant, de todo el mundo, pero este es el único versículo. El Señor dice, Dios dice, mi bondad es todo lo que necesitas. Mira qué interesante. Mi bondad es todo lo que necesitas. No necesitas más, está diciendo. Bueno, eso no dice la Biblia, pero mi bondad es todo lo que necesitas. Porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte. Porque eso perfecciona, te lo juro. Después se perfecciona tu debilidad. Porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad. Me alegra presumir de mi debilidad. Esto decía Pablo, ¿cierto? Me alegra presumir de mi debilidad. A veces nos avergonzamos de nuestra debilidad, ¿no? Y se la escondemos a todos, hasta a Dios se la escondemos. Sí, al Señor. No tenemos que esconderle la debilidad ni nada, todo lo contrario, hay que reconocérselo para que Exacto, lograr en nosotros. exacto. Si eso se trata de menguar, Pablo decía, por eso me alegra presumir de mi debilidad. Así el poder de Cristo vivirá en mí. Así el poder de Cristo vivirá en mí. También me alegro de las debilidades, insultos, penas, persecuciones, fracasos, errores, fallas, traiciones. Bueno, eso estoy agregándolo yo, pero está dentro de la lista. ¿No es cierto? Me alegro de todo eso. Persecuciones que sufro por Cristo. Porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. Dios permite situaciones para, de vulnerabilidad para ti, para mí, para evidenciar debilidad. Porque esa debilidad hace que el poder de Dios se manifieste con más poder. Se manifieste en ti, tus errores, tus fallas, tus limitaciones, mi timidez para hablar. Dios la utiliza para que su poder se manifieste mejor. Y para que se haga más evidente. ¿No es cierto? Y para bendecir a otros. Y para bendecirme a mí. Amén.